¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Salvador a las 7, este programa que hoy emitimos por decimocuarta vez, decimocuarto domingo consecutivo, aquí en los canales de Hondurred, Canal 13. Nos da mucho gusto estar completando hoy una primera etapa de Salvador a las 7, porque vamos a tener otras etapas de Salvador a las 7 a partir del próximo año. En los últimos días hemos estado, bueno, en realidad no en los últimos días, pero en octubre y ahora comenzando diciembre, hemos tenido dos casos que han llamado mucha la atención mundialmente. El caso de un grupo financiero y el caso de los directivos de fútbol. En el caso del grupo Continental y en el caso de los dirigentes de fútbol que fueron descubiertos por la justicia de los Estados Unidos, Honduras no tuvo la capacidad para darse cuenta de lo que estaba pasando y tuvo que intervenir el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para decirme qué es lo que está pasando. La pregunta que me hago es, ¿se trata de que el sistema judicial hondureño es cómplice del latrocinio que ocurre en nuestro país? ¿O es por ignorancia? ¿O es simplemente que el sistema es inoperante? Y digo esto porque el sistema de justicia de Honduras está a punto de cambiar de dueño. En el próximo mes de enero, la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que se está realizando muy someramente, sin mucho detalle, vamos a tener nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Es algo delicadísimo, es algo de lo cual tenemos que estar pendientes, porque pese a que ya se eliminó a más de 100 de los 200 postulantes, queda claro que dentro de esos 200 postulantes no se eligió a lo mejor, porque nuestro país tiene 19.000 abogados, y de los 200 que se escogió, que pensamos era la crema, resulta que había 100 que tenían unos antecedentes terribles por los cuales ya fueron gruesamente eliminados, y ahora se camina para llegar a los 45, aunque todo el mundo dice que tradicionalmente a los 15 magistrados los elige la Presidencia de la República con los grupos de poder. Desde esta tribuna nosotros combatimos junto a ustedes la corrupción, pero nosotros no somos policías, no somos jueces, no somos fiscales, no tenemos esas armas. Esas armas tienen que estar en el engranaje político de la nación a través de su Ministerio Público, a través de su Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, nosotros sentimos, y creo que ustedes también, que la clase política tradicional del país se ha reído, se ha burlado de todos. Se ríe porque nos pone como si tuviéramos un país con democracia cuando en realidad no lo tenemos. Y aquí tenemos que limitarnos a la denuncia, al análisis y a la defensa del pueblo hondureño. Mientras no tengamos el control del poder, para nosotros, ciudadanos de la sociedad civil, es prácticamente imposible hacer algo. La corrupción tiene que terminar en Honduras. No podemos continuar en esta situación. Por eso, en los Estados Unidos, no sé si se dieron cuenta, pero esta semana le pidieron al señor Kerry, los diputados del Congreso de los Estados Unidos, que en Honduras, para ellos seguir aprobando ayudas a nuestra nación, se solicitara una comisión similar a la de Guatemala. O sea, ellos en el Congreso de los Estados Unidos están cayendo en razón, que lo que se ocupa en Honduras es una comisión internacional contra la impunidad que ya tuvo un positivo efecto en Guatemala, permitiendo sacar a su ladrona vicepresidenta y a su ladrón presidente, y a muchos otros funcionarios, ministros, que también participaban dentro de la corrupción y la tenían enfundada. Yo les digo a todos ustedes, si se nos brinda la oportunidad de llegar al poder, nosotros, nuestra primera medida será instalar una comisión internacional contra la impunidad en Honduras el 27 de enero de 2018, que es cuando, si este país tiene democracia y si es que somos un Estado de Derecho, por lo menos entre comillas, hay cambio de gobierno en el país. Les digo aquí a todos ustedes, amigos, entre comillas, de la clase política tradicional, se les terminó la fiesta. Se les terminó la fiesta y los ejemplos
de los dos nacionalistas metidos en el deporte que han sido apresados. Bueno, uno de ellos se ha solicitado extradición por parte de los Estados Unidos, está en Honduras, y el otro está preso en una cárcel en Suiza. Ambos nacionalistas son una muestra que el mundo está cambiando. Es hora de devolverle al pueblo todo lo que le han robado y que paguen con cárcel, que es el castigo que merecen. Debemos estar conscientes de la importancia histórica que tiene el Congreso Nacional en el próximo mes de enero, cuando deberá escoger de una nómina de 45 a los 15 magistrados. Ojo a esto, van a dictar justicia en Honduras durante 7 años, desde el 2016 hasta el 2023. Muy delicado. Yo le pido al pueblo hondureño que esté pendiente, que examine paso a paso a esas personas, y que si usted tiene dudas de alguien que está nominado entre los 45, lo haga público a través de las redes sociales. Por cierto, voy a aprovechar para dar las redes sociales del PAC. El PAC tiene nuevas redes sociales. En Twitter somos Salvador HN PAC. En Facebook somos facebook.com/Salvador HN PAC. Y los teléfonos del partido son 94 63 67 22 y 96 31 88 14. Comuníquese cuando quiera. También nos puede escribir al correo de este programa, que es salvador7 escrito con palabra, @gmail.com. Nuestros compañeros de la producción van a colocar en pantalla, en cualquier momento van a ir colocando todas estas direcciones a través de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Hemos hecho, a través de los 13 programas anteriores, hemos hecho un diagnóstico a profundidad de los diversos temas de interés de usted. Y hemos hecho propuestas. Parece que algunos analistas políticos que hablan en la televisión, en la radio o que escriben en los periódicos no han visto este programa, lo cual me extraña porque en apenas 2 meses este programa está por encima de todos los foros de la televisión, de todos los foros que usted mira en las mañanas, en la televisión, los que mira en la noche, en la categoría de entrevistas y debates. Este programa, Salvador a las 7, llegó al primer lugar gracias a su preferencia, gracias a que usted también nos puede ver en YouTube. Los programas se ponen en el canal YouTube del Partido Anticorrupción de Honduras. Las 13 ediciones anteriores están colocadas y mañana queda incluida esta edición. Si usted quiere algún tema en especial, especialmente usted que es estudiante o usted que quiere entender a fondo qué es lo que pasa, porque normalmente los medios de comunicación utilizan palabras raras. Por ejemplo, le explicaba a unos amigos de la colonia Canaán ayer, en los medios de comunicación dice, Honduras tiene pocos préstamos concesionales. ¿Qué significa tener pocos préstamos concesionales? Pocos préstamos significa con bajo interés. Cuando usted le prestan dinero, usted tiene que pagar interés. Díganle claramente a la gente que cada vez que Honduras se endeuda, en estos últimos tiempos, se endeuda con un interés alto. Entonces dice, Honduras no tiene préstamos concesionales ahora como le daban en el pasado. No, porque hoy Honduras no es sujeto de crédito. Es un país que se sabe internacionalmente que sus gobernantes se agarran el dinero, entonces le prestan caro. ¿Qué pasa si te prestan caro? Pasa que el nuevo presupuesto debe incluir el dinero para pagar estos intereses altos. Lo mismo que si tú tienes tarjeta de crédito y te endeudas, el interés es alto, entonces te cuesta más pagar. Necesitas cada vez más dinero para poder pagar la deuda. Eso pasa con Honduras. Por eso, la próxima semana se van a reunir los vacacionistas diputados del Congreso de la República de Honduras, de lo cual vamos a hablar más adelante, para decidir el presupuesto de la nación. Y de eso les voy a hablar un poquito. Pero antes quiero hacer una lista de los temas que abordé aquí en Salvador a las 7 durante las 13 ediciones anteriores. Vamos a colocar el cuadro número 1.
En el programa del 6 de septiembre, cuando inició el programa Salvador a las 7, hablamos del impacto de los combustibles en la economía y, como me criticaron, mi invitado fue una caja de huevos. El 13 de septiembre analizamos el Poder Judicial y la CICI, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. El 20 de septiembre hablamos sobre las reformas necesarias a la ley electoral, cosa que vienen pidiendo los organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, desde hace mucho tiempo. El 27 de septiembre hablamos del desempleo. Tú que estás desempleado, mira ese programa en YouTube. 27 de septiembre. El 4 de octubre hablamos del voto electrónico, de lo que se necesita para el voto electrónico. El 11 de octubre fue después de la segunda Semana Santa. Nos encontramos con el problema del Grupo Financiero Continental, que fue, como todos ustedes saben, disuelto, y además hicimos un análisis del presupuesto general de la República. El 18 de octubre hablamos sobre las desventajas que tiene Honduras al contar con una ley de escuchas y una ley de secretividad. Si usted tiene su celular, tómele una foto y así lo va a tener en su celular, tómele la foto a la pantalla y puede recurrir para ver estos temas en su celular, entrar a YouTube cuando quiera. El 25 de octubre hablamos de los hondureños en el exterior, que son las personas que mantienen viva nuestra economía. El 1 de noviembre, domingo 1 de noviembre, analizamos el sistema legislativo, cómo es y cómo debería estar el Congreso de la República y los entes de los cuales hay relación con ellos. El 8 de noviembre analizamos la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública interna y externa? Y explicamos con bastante profundidad algunos conceptos como el Producto Interno Bruto, etcétera, que se suelen manejar en un lenguaje que no se entiende. El 15 de noviembre hablamos de la importancia de los jóvenes en Honduras, un potencial sin explotar. Si tú que me escuchas eres joven, pues ahí tenés la explicación en el programa del pasado 15 de noviembre. El 22 de noviembre hablamos del verdadero precio de la gasolina, cuánto debería costar en Honduras la gasolina, el diésel y en general los combustibles, y también hablamos de la utilización mala que se está haciendo de los fondos del RAP, del régimen de aportaciones y pensiones, para el cual tú aportas dinero que hoy en día tiene secuestrado el gobierno. En el programa del domingo pasado hablamos de la seguridad alimentaria, que es cuánto necesitas tú para poder tener la seguridad y qué ocupa el país para poderse alimentar, que es la necesidad básica mundial. Y hoy, 6 de diciembre, el tema es erradicar la corrupción en Honduras y un pequeño resumen de propuestas. La idea entonces, aquí en Salvador a las 7, es, a partir del programa de hoy, hacer resúmenes durante este domingo, durante el domingo 13, domingo 20, domingo 27 de diciembre y domingo 3 de enero. En estos programas vamos a resumir nuestra propuesta, especialmente para aquellos que dicen que nosotros solamente hablamos y no proponemos. Le vamos a colocar nuestra propuesta, así que no se pierdan los próximos domingos los programas a las 7 de la noche y a las 10 de la noche la repetición aquí en Canal 13 de Hondured, si es que ustedes lo quieren ver en resumen, porque lo pueden ver completo con lujo de explicaciones en el canal YouTube del Partido Anticorrupción de Honduras. Hablemos hoy un poco de la corrupción vista desde el problema que genera no tener un sistema de justicia que sea objetivo y que trate por igual a todos. Y vamos a ver para eso este segundo cuadro, en donde necesitamos un nuevo sistema judicial que no esté politizado. La actual Corte Suprema de Justicia y la que pretende imponer el Partido Nacional está integrado por políticos tradicionales del Partido Nacional y del Partido Liberal, que tradicionalmente han tenido cola que les pisen porque han participado en desfalcos contra el Estado. Se necesita la asistencia de organismos internacionales, se necesita la instalación de la CICI, se necesita aumentar el presupuesto para la investigación. ¿Por qué? Porque actualmente el presupuesto se está invirtiendo en una cantidad exagerada para comprar patrullas y para comprar armas. Y eso no es lo que ocupa el país. El país necesita que su sistema de justicia tenga gente decente, no politizada,
y que investigue los casos que existen en Honduras de corrupción y que no haya mora judicial. Ese punto que agregué de aumentar el número de cárceles es porque actualmente las cárceles de Honduras son inhumanas y la razón es porque hay muchas personas que están guardando prisión sin que en varios años la justicia hondureña haya tenido la capacidad para evaluar si la persona está correctamente en la cárcel o no. En otras palabras, porque no se les ha dictado sentencia. Entonces, el sistema de justicia de Honduras debe cambiar. Y eso es algo urgentísimo para Honduras, sobre todo pensando en en la elección que se va a hacer en el próximo mes de enero de la nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos a pasar ahora al sistema legislativo de Honduras. Cuando hablamos del sistema legislativo en un programa que les dije la fecha recién, vimos la poca participación que tiene la oposición dentro del Congreso. El Congreso prácticamente está dominado por el Partido Nacional. La Junta Directiva la preside alguien del Partido Nacional y aparte los demás integrantes son del Partido Nacional. Está Elena Gutiérrez, está Antonio Rivera Callejas y apenas hay un diputado de la UD, que es un partido que sacó 3.000 votos en la elección pasada, y un diputado de la Democracia Cristiana, que es otro partido que sacó 3.000 votos. En el fondo, son dos partidos que son partidos bisagra, o partidos que fueron creados y son administrados y financiados por el partido de gobierno. Entonces, no hay una democracia representativa dentro de la Junta Directiva del Congreso. Y esa es otra cosa que ocurrirá en el próximo mes de enero. Se va a elegir a una nueva Junta Directiva. Yo recuerdo que hace 2 años le propuse al Partido Liberal coger la presidencia, porque éramos mayoría, somos mayoría dentro del Congreso, y el Partido Liberal no quiso aceptar la presidencia del Congreso de la República en su Junta Directiva, porque el Partido Liberal sabe que son los mismos ellos dos, tanto los liberales como los nacionalistas, y no les conviene que entre la gente nueva, la gente sana, la gente de la sociedad civil, a tomar parte en las decisiones que son decisivas. 15, fíjese usted, de los 17, y eso lo puede ver en detalle en el programa del sistema legislativo, 15 de los 17 integrantes de la directiva son del Partido Nacional, 22, porque el Congreso, ahí les explicamos en este programa, que cada vez que alguien presenta un tema, se turna o se pasa a una comisión. El Congreso tiene 29 comisiones, 22 de ellas, que es el 80%, están encabezadas, su presidente de esa comisión es o del Partido Nacional o del Partido Liberal, o sea, del bipartidismo. A los diputados del PAC no se les da la palabra. Si se les da la palabra, en importantes proyectos, simplemente son encabezados. En ese programa del sistema legislativo vimos que Honduras es el país con el mayor número de diputados per cápita. O sea que 128 diputados, comparado con una población de 8,5 millones de habitantes, es demasiada cantidad de diputados, sobre todo porque además hay 128 suplentes, comparado por ejemplo con Guatemala, que tiene 17 millones de habitantes y tiene 158 diputados. Si usted divide la población entre el número de diputados, va a mirar que Honduras es el país de Centroamérica, y eso está en el programa específico que le mencioné anteriormente, es el país que tiene más diputados por persona. ¿Para qué? ¿Para que vayan a robar o pasen de vacaciones? No, señor. Eso hay que cambiarlo. Hay que disminuir y hay que eliminar a Honduras del Parlamento Centroamericano. En estos próximos días toma posesión una nueva gente hondureña que fue electa en el 2013 para integrar el Parlacén. ¿Para qué gastar millones de dólares al mes en mantener un elefante blanco que no nos aporta nada? Usted hábleme si quiere del Parlamento Europeo, pero es que ahí el Parlamento Europeo sí toma decisiones y sí es una entidad beligerante, pero el Parlamento Centroamericano es una cueva de expresidentes y de personas que
tienen cola que les pisen y que en muchos casos, mire, presidentes de Costa Rica, presidentes de Guatemala, que han estado en el Parlamento Centroamericano y que después se fueron a la cárcel porque se descubrió en esos países donde hay justicia independiente, se demostró que fueron ladrones. Entonces, ¿por qué Honduras gasta dinero en mantener una cueva de ladrones? La otra cosa que proponemos nosotros es que un diputado no se pueda reelegir más de una vez. Está 4 años, lo reeligen, pero ahí hay en el Congreso diputados que llevan 20 años y que le aportan prácticamente nada más que gastos al Congreso de la República. Quiero ponerles a continuación la propuesta, el cuadro número 4, sobre diputaciones que hicimos nosotros aquí en Salvador a las 7. El cuadro número 4 nos muestra el costo del escenario actual de 128 diputados. La idea es reducir de 128 a 60 diputados propietarios y dejar, en vez de 128 suplentes, solamente 12 suplentes. Con eso se puede tener un ahorro sustancial, como se puede ver en el primer cuadro. Y en la parte de abajo, salirnos del Parlacén representa un ahorro de 248.640.000 lempiras. Entonces, entre el costo actual del Congreso Nacional y del Parlacén, la P quiere decir Parlacén, CN quiere decir Congreso Nacional, entre lo que tenemos en este momento, que son 128 diputados propietarios en el Congreso Nacional, 20 diputados propietarios en el Parlacén, en ambos casos con 128 y 20 suplentes, el costo se puede reducir, el último número que mira usted en su pantalla abajo, 721.488.000 lempiras, sería el ahorro de Honduras por eliminar el Parlacén y por disminuir la cantidad de diputados actuales de 128 a 60 y el número de suplentes a solamente 12. Este proyecto fue presentado por una diputada, Critza Pérez, del Partido Anticorrupción, en el año 2014, y como era algo que no les convenía a los diputados, simplemente no lo aceptaron. O sea, cuando el PAC presenta algo que le conviene a las finanzas, cuando hablo de que le conviene a las finanzas, significa que vamos a tener más dinero disponible para hacer cosas, para darte de comer, para tener una mejor calidad de vida, con medicinas, con acceso a la vivienda. Los diputados, porque esta es una democracia que se llama representativa, porque tú eres representado en el Congreso por los diputados. Pero, ¿de qué nos sirve tener un Congreso donde la mayor parte de los diputados, liberales y nacionalistas, no quieren que haya cambios? Porque si hacemos cambios, ellos salen perjudicados en su bolsillo personal. Mi compañero Mario Vázquez, por favor, si me puede poner este cuadro, que lo expliqué ya anteriormente, en donde tengo el total de diputados. Mire, son 128 diputados, de los cuales 48 son del Partido Nacional. Hay 31 que son del Partido Libre, desde el 49 al 80. Hay 27 que son del Partido Liberal, desde el 22 al 49. Hay 13 que son del PAC, partido que tengo el honor de presidir, que son del 9 al 22. Después hay una que le llaman la bancadita independiente, que no es otra cosa que los 6 diputados del Partido Libre que fueron comprados por el Partido Nacional para votar a favor del Partido Nacional, y le llaman bancadita independiente. Y del 1 al 3 son Doris Gutiérrez, que es una excelente diputada del PINU, el diputado entrenador de fútbol de la UD, Edwin Pavón, y el diputado de la Democracia Cristiana, don Augusto Cruz Asensio. Esa es la conformación. Ahora, ¿qué es lo importante de ver en este cuadro? Hay cosas que se pueden decidir por mayoría simple. Mayoría simple es la mitad de 128 más 1. La mitad de 128 es 64, más 1, 65. Por eso tengo una línea punteada en 65.
Para poder tener 65 votos, necesitamos contar con la mayoría de los diputados del Partido Liberal y del Partido Libre, además de los 13 diputados del Partido PAC, para poder alcanzar los 65 votos. Eso, por ejemplo, se alcanzó cuando en enero evitamos que el presidente tuviera una guardia pretoriana, elevando a rango constitucional la policía militar. Sin embargo, hay otras leyes que se necesita tener la mayoría calificada. ¿Qué significa mayoría calificada? Significa 2/3 partes de los 128. ¿Cuál es el número ese? 2/3 partes es 86 votos. ¿Qué sucede? Cuando la oposición quiere que se cambie algo en la Constitución, no lo puede lograr porque nunca va a llegar a los 86 votos. ¿Por qué no puede llegar a los 86 votos? Porque para eso tiene que convencer a 6 diputados nacionalistas para que voten en contra de lo que ordena el gran jefe, que es el presidente de la República, que es el que tiene el control del Partido Nacional. Según me cuentan mis diputados del Partido Anticorrupción, en el Congreso de la República nunca los diputados, en estos 2 años del Partido Nacional, nunca han votado en contra, o sea, nunca han dividido la votación. Los 48 votan todos igual. O sea que si alguno se sale del redil y de las órdenes que hace el presidente de la República, que es el que controla el Congreso, pues lo mandan a tomar preso, le investigan sus empresas, le hacen la vida imposible. Entonces ninguno quiere pelearse con el presidente de la República y por lo tanto votan siempre en contra del pueblo. Este es el punto clave. Este que están viendo ustedes es el cuadro que tómenle foto, porque cuando se elija la nueva Corte Suprema de Justicia no se va a poder votar a favor de los intereses de magistrados decentes, sino que habrá que pelear contra los que votan en plancha por el Partido Nacional, que impedirán la votación constitucional. Bien, vamos a continuación a hablarles de otro tema, porque las reformas electorales necesitan los 86 votos que aparecen ahí. Entonces, el Partido Nacional tiene orden del presidente de la República de que no haya reformas electorales. Entonces se habla de que no hay voluntad política. Aquí estuvo esta semana y yo me reuní con la señora Ulrike Lunacek, que es vicepresidenta, sí, todavía no lo pedí, el cuadro. Me reuní con la señora Ulrike, que es austríaca, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y estaba realmente asombrada porque no puede ser, dice, que hace 2 años se le hizo una recomendación a Honduras para que hiciera un cambio a una ley electoral que, puesta en práctica en 2013, presentó una cantidad enorme de deficiencias y que en aquel entonces se aceptó porque se firmó un acuerdo en agosto para unas elecciones que se celebraron 3 meses después. Y en ese acuerdo, de garantías mínimas se llama, nos comprometimos los candidatos a la presidencia a que cualquiera que fuera electo presidente iba a propiciar esas reformas electorales. Desafortunadamente, el señor que tomó la presidencia de la República no quiso eso. ¿Cuáles son las reformas electorales? El cuadro que voy a poner a continuación nos va a mostrar, que es el cuadro número 5, las cosas que debe reformarse para la ley electoral. Se debe depurar el censo, donde hay más de 1 millón de inconsistencias. Personas que están muertas, alrededor de medio millón de personas, y que se usa su identidad, se imprime una identidad para votar. Una nueva identidad es necesaria no solamente para votar, sino también para muchas cosas que se hacen en la vida diaria, para sacar licencia de conducir, para ir al hospital, para muchas cosas. Una identidad que tenga datos biométricos, o sea que en su registro dactilar o en su huella esté
su edad, su fecha de nacimiento, dónde vive, qué ha hecho, a quién ha matado, todo. Esas identidades no les conviene ni siquiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque en gran cantidad ellos tienen antecedentes criminales. Voto electrónico. Se explicó que es algo que es más barato que el sistema actual, pero no lo quieren porque perjudica a los empresarios que imprimen las papeletas electorales y se les terminaría el negocio, que es un negocio de muchos centenares de millones de lempiras. Otra cosa para la ley electoral es la segunda vuelta. ¿Qué es la segunda vuelta? El balotaje. Lo que hubo en Argentina la semana pasada, el domingo pasado, lo que hubo en Guatemala hace 4 semanas, segunda vuelta. Si ningún candidato alcanza el 50%, que es el caso de Honduras en 2013, se va a una segunda vuelta en donde participan los dos que tienen más votos, para que el ganador tenga más de 50% y sea alguien que tenga al menos la mayoría más 1 de la votación del país. Otro punto es eliminar el cociente, porque el cociente electoral se presta para un montón de fraudes y para que, por ejemplo, en el Congreso de la República tengamos a muchos diputados que sacaron 12.000 votos y tienen derecho a estar en el Congreso, mientras diputados del PAC, por ejemplo, que sacaron 80.000 o 100.000 votos, no están en el Congreso y en su lugar están personas que sacaron 10.000 o 12.000 votos por el tal cociente electoral. El sexto punto es la despolitización del Tribunal Electoral, que yo no le digo Supremo porque de Supremo no tiene nada, y el Registro Nacional de las Personas. Esta semana ocurrió algo increíble. Uno de los titulares del Registro Nacional de las Personas, de apellido Anduray, fue nombrado secretario de la campaña política del Partido Nacional. Increíble. El presidente del año 2017, año de las elecciones, del Tribunal Supremo Electoral será David Matamoros, que es el mismo que fue presidente representando al Partido Nacional en las elecciones del 2013. Entonces, nosotros queremos que este Tribunal Supremo Electoral se despolitice, que ahí no haya magistrados de los partidos, ya que no permiten que el PAC tenga representantes, siendo un partido mayoritario, y que todas las encuestas que hacen los organismos internacionales sale que el PAC está en primer lugar y que en segundo lugar está Libre, y que en tercer y cuarto lugar está el Partido Nacional y Liberal. No puede ser que estos partidos hoy minoritarios, y antes los únicos que existían, Nacional y Liberal, tengan el control de las entidades que manejan el registro de las personas y también manejan el Tribunal Electoral donde se cuentan los votos, donde se digitan los votos. Esto es una trampa, esto es un robo para ti que me estás viendo y que no has comido. Ya te voy a explicar por qué no has comido. Volvamos por favor al cuadro que hablamos de la despolitización, el mismo cuadro anterior, donde está lo que queremos hacer de reformas a la ley electoral, el cuadro número 5, el punto número 7, las elecciones internas. Si el Partido Liberal y el Partido Nacional o cualquier partido quieren hacer elecciones internas, que las paguen ellos. Punto 8, reducción de diputados, que fue lo que les expliqué recién, cuánto se ahorraría. ¿Por qué tenemos 3 vicepresidentes o designados presidenciales? Basta con uno. Actualmente, ninguno de los 3 suena. Álvarez es uno, la otra es Rosana Guevara, y la otra es una señora cuyo nombre no recuerdo, pero que son prácticamente personas que no están participando y que ganan jugosos sueldos. Y lo mismo debe ocurrir con los regidores. Hay municipalidades que tienen 10, 12 regidores. Que no haya municipalidades con más de 5 regidores para ahorrarle dinero al pueblo. La otra cosa es eliminar credenciales. El día de la elección, los que estén sentados en las mesas deben ser personas que no pertenezcan a los partidos, para lo cual se puede recurrir a las universidades y hacer un sorteo al azar. Eliminar las credenciales, porque en la última elección se dio el caso. Yo se lo dije en su cara a la señora representante del Parlamento Europeo. Le dije, ¿cómo ustedes
han tenido el descaro de decir que en Honduras las elecciones fueron aceptablemente normales, si en cada mesa el partido, por ejemplo, Demócrata Cristiano, tenía que tener, agarre un papel, eran 16.500 mesas. En cada mesa el Partido Demócrata Cristiano tenía que tener 16.500 representantes propietarios y 16.500 suplentes. O sea, cada partido, en este ejemplo el Demócrata Cristiano, tenía que tener 33.000 representantes en las mesas. Y al momento de hacer el conteo de votos a nivel nacional, el Partido Demócrata Cristiano sacó en total 3.500 votos. Y tenía 33.000 representantes, o sea que 29.500 que estaban representando al Partido Demócrata Cristiano no votaron por el Partido Demócrata Cristiano. Lo mismo pasó con el FAPER. 30.000 personas del FAPER que estaban en las mesas no votaron por el FAPER, votaron por el Partido Nacional. Lo mismo pasó con la UD. No puede ser. O sea, ahí hay un robo, yo se lo dije en su cara a esta señora en las 3 reuniones que tuve con ella aquí en Tegucigalpa. Ahí hay un robo claro. Las mesas estaban manipuladas por el partido de gobierno a través de ese partido FAPER, Democracia Cristiana, UD y Alianza Patriótica. Mire, sumando los votos de estos 4 partidos, sacaron 12.000 votos entre los 4. 12.000 de un universo de 3.200.000 votantes. Divida 12.000 entre 3.200.000. Para que le salga la división, cancélele ceros arriba y abajo. No puede ser. Allí hubo un dolo, allí hubo un robo. La otra cosa es que los gobernadores políticos sean elegidos también en las elecciones del 2017 y un techo máximo en gastos de publicidad. ¿Pero de qué me sirve un techo máximo de gastos de publicidad? Si hoy en día el gobierno de la República, hoy, y ellos lo pudieron comprobar viendo la televisión, ahí andaban los suplementos que publica Noti Honduras de 48 páginas cada 15 días el gobierno se gasta, además con lo de su canal 8, su canal 20, su canal 10, su canal 14, su canal 15, no sé los números exactos porque hablo yo por la cablera que tengo en mi casa. Son canales que son manejados por el Estado. El gobierno se gasta diariamente, le decía yo a la señora, $250.000 en publicidad. 6 millones de lempiras. Entonces, ¿de qué me sirve un techo en gasto de publicidad si el presidente se va a seguir publicitando y al final va a tener una clara ventaja sobre todos los demás partidos en competencia porque él pretende ser reelegido? Bueno, cambio de tema. Vamos al siguiente tema, a ver qué tenemos preparado aquí con nuestro equipo, que yo tengo un equipo que nos prepara todo. El impacto en la economía del combustible, el impacto del petróleo en la economía. Para eso, yo quería explicarles el cuadro que voy a poner a continuación, donde se mira claramente, me lo explicaba el otro día don Juan Ferrera, que es una persona que tiene gasolineras. Veamos el cuadro, ese es el correo, salvadoralas7@gmail.com. Si usted paga 77 lempiras por un galón de combustible, creo que aquí puse lo más. Los impuestos al gobierno son superiores a estos 26 lempiras. Creo que aquí mis asesores se quedaron cortos. Me parece que el costo del producto es como de 40 y los impuestos son más de 30 lempiras, de los cuales le quedan 5 al gasolinero por cada galón que vende de combustible y 1 lempira cuesta el transporte por traerlo desde los puertos en donde lo desembarcan hasta Tegucigalpa. Entonces, el gobierno se queda con la mayor tajada. Si se pagara un precio correcto en los combustibles, el pueblo tendría verdaderamente una vida mejor, porque dispondría de mayor liquidez económica, porque pagaría menos en la bomba de combustible al llenar su carro, pagaría un menor costo de transporte, pagaría menos por los precios de los bienes y servicios que compra por el efecto inflacionario que producen los combustibles. Lo anterior se traduciría en un mayor dinamismo de la economía y el gobierno. No solamente hablaría
como habla hoy el gobierno en términos macroeconómicos, sino que también entendiendo el bolsillo de la población al haber un derrame económico favorable para la población. El domingo, a ver, me gustaría, ya que estamos hablando de esto, me gustaría ver el cuadro número 11. Me gustaría ver el cuadro número 11 porque en este momento se ha producido un alza desmedida en el precio del dólar. El dólar, en el año 2000, le daban 15 lempiras por un dólar. En el año 2005, 19 lempiras por un dólar. Entre el año 2005 y el año 2011, el dólar se mantuvo prácticamente estable, como 6 años. Y a partir del último gobierno nacionalista, 2011, 2012, 2013 y 2015, el dólar está con una elevación superior a los 3 lempiras. Se ha devaluado en más de 3 lempiras y el día de hoy está a 22.41 lempiras que necesitas para conseguir un dólar. Esto es inaudito si se considera que en los años 2005, 2006, hasta el 2011, el precio del barril de petróleo estaba estaba altísimo. El precio del barril de petróleo estaba sobre $100. Hoy el barril de petróleo está internacionalmente a menos de $40. ¿Eso qué significa? Simplemente que el gobierno de Honduras tiene ahorros por el precio del petróleo superiores a los $500 millones anuales. 500 millones de dólares. Multiplíquelo por 22. 500 por 22, estamos hablando de más 12.000 millones de lempiras al año. Pero en lugar de traspasárselos al pueblo, lo utilizan para gastos de publicidad, para gastos de cosas superfluas, como viajes en avión privado y lujos que se dan estos que están gobernando al país. Entonces, el combustible el precio del petróleo nunca más bajo que hoy. Y por otro lado, las remesas, que es el dinero que mandan en dólares, nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, a quienes les mando un gran saludo, nunca mandaban tantos dólares como ahora. Para que tenga una idea, oficialmente le entran a Honduras a través de las remesadoras diariamente 10 millones de dólares en remesas. Pero como mucho dinero no entra por las remesadoras, se calcula que a Honduras le entran diariamente 13 millones de dólares al día. 13 millones de dólares, estamos hablando de casi 300 millones de lempiras al día que entran al país y que son los que mantienen la economía. Y pese a eso, devalúan la moneda exageradamente. Devaluar la moneda, ¿cuál es el problema de devaluar la moneda? El problema es que el 7 de cada 10 lempiras que usted compra en el mercadito o en la pulpería son de cosas que no produce Honduras, sino que vienen de afuera. No las produce porque hemos tenido malos gobiernos que no han fomentado la agricultura. La agricultura y la construcción son lo que vamos a fomentar nosotros para generar empleo, porque son la agricultura y la construcción los rubros que producen más empleo. ¿Me explico? Eso apúntenlo, por favor, porque es parte de nuestro plan de gobierno. Entonces, el gobierno, yo quisiera que algún experto del gobierno me escribiera a salvadoralas7@gmail.com o que me escribiera a la cuenta Twitter salvadorhnpac, @salvadorhnpac, o en Facebook a salvadorhnpac, que me explique algún genio del gobierno de la República cómo es posible que el combustible nunca estuvo más barato y que nunca entraron tantas remesas, y en la época que más se está devaluando el dólar. ¿Cuál es la razón? Están agarrando dinero para financiar su campaña y se ríen del pueblo. Vamos ahora a las causas de la inseguridad alimentaria que tú tienes, que tú sufres. Por cierto, hoy no está la señorita Irosque Elvir, que nos acompaña en los mensajes. Ella está representando a Honduras en el Miss Universo, que comenzó esta semana en Las Vegas,
Y estará, por supuesto, con nosotros en los programas grabados que transmitiremos los resúmenes de las propuestas en los próximos 4 domingos y cuando iniciemos la segunda etapa de Salvador a las 7, que será a partir del 10 de enero del año 2016. Quiero ponerles las causas de la inseguridad. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad alimentaria? Porque una cosa es la inseguridad que te pueden matar en la calle y otra es la inseguridad alimentaria. Escasez de agua. ¿Por qué? Porque Honduras, cada vez que gobiernos de otros países le propusieron fomentar proyectos de agua, desarrollar proyectos de agua, el presidente y las personas encargadas de autorizar dijeron, ¿y cuánto me van a dar a mí? Si el proyecto valía 50 millones de dólares, el gobierno pedía 50 millones de dólares para ellos, para el presidente de la época, para los que iban a firmar el contrato. La degradación de los suelos se da por un mal manejo del medio ambiente, ya que la gente en lugar de cortar, quema. Y no hay autoridad que vigile la quema. La contaminación atmosférica, eso tiene relación con el cambio climático, que es algo que en Honduras se acentúa debido a las malas prácticas locales que no se dan en otros países donde el cambio climático no influye. El presidente se llena la boca diciendo que Honduras es uno de los 3 países más afectados por el cambio climático, pero no dice por qué. La razón es que Honduras no supo manejar dentro de su territorio las medidas adecuadas para que esta contaminación que viene de los grandes países productores, que son China y los Estados Unidos, no afectara al país. El otro problema es la explosión demográfica. No hay control de natalidad en Honduras y la gente humilde más bien es invitada. Yo recuerdo en el año 2013 que había gente que me decía, fíjese que a mí me ofrecieron que si mi hijita de 14 años salía embarazada, eso era bueno. Imagínense. A la gente humilde le dice, mire, si su hija sale embarazada, le vamos a dar la bolsa solidaria, le vamos a dar el bono 10.000. Entonces muchas hipotas y sus padres, en muchos casos, y esto me duele decirlo, los padres de las niñas son además los padres de los hijos de las niñas. Eso es algo que se da en Honduras, por culpa de la clase política que quiere tener más empobrecida a la gente. Yo te digo a ti, olvídate de tener hijos, toma precauciones, atento con las instrucciones que te da la gente que anda metida en salud, los que andan combatiendo el SIDA y todo eso. Porque si Honduras sigue con una explosión demográfica, con este actual gobierno habrá cada vez más hambre. Número de pobres nuevos en 2015 a esta fecha, 370.000 nuevos pobres que no existían para la Navidad pasada. Gracias a esas medidas que no toma el gobierno de la República. En fin, la politización de los problemas sociales. Regresemos al cuadro anterior. La politización, bueno, la mala gobernabilidad es una, pero también está el asunto de la falta de voluntad política y la politización de los programas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Significa la politización de los programas sociales que si tú eres del Partido Nacional te dan el bono 10.000. Pero si no eres del Partido Nacional no te lo dan. Si tú eres del Partido Nacional te regalan, como se regaló en la campaña pasada, 1.000 millones de cemento. ¿Sabía eso? Ese cemento que te dieron en 2013 los del partido de gobierno, hoy en día las cementeras que dieron ese cemento lo dieron a costillas de los impuestos que no están pagando en este momento y que si los estuvieran pagando servirían para que tú tuvieras mejor calidad de vida, medicinas en los hospitales, etc. ¿Te das cuenta cómo te dan a tol con el dedo? Aquí está tu bolsita, pero no te dicen, la compré con el dinero tuyo, que engañándote te lo quitamos. Politización de los programas sociales, entonces, es darle el dinero solamente a los que obligan a votar por el Partido Nacional. Vamos a la siguiente filmina, en la que vamos a hablar. Esta filmina la presentamos en programas anteriores, el número 8, lo que deberías tú ganar. Si aumenta la calidad de vida con un gobierno honesto,
tú puedes llegar a ganar más temprano que tarde los 3 salarios mínimos que se ocupa para mantener a una familia integrada por papá, mamá y 5 hijos. Actualmente, con el salario mínimo de 7.850 lempiras, 5 miembros de una familia, asignando 150 a gastos de agua, 350 a la ENE, 400 a transporte, 2.000 para vivienda y 1.000 para educación, más unos 400 de telefonía, 100 lempiras para divertirte en un mes, 300 lempiras para divertirte en un mes, solo te queda de liquidez para comer 3.158 lempiras para comer. Eso significa que solo puedes acceder al 40% de lo que cuesta la canasta básica. Si mejorara la situación económica del país y tú consiguieras en tu hogar 2 sueldos mínimos, uno para ti y otro para tu esposa, te quedarían para comer 6.300 lempiras, con lo cual cubrirías el 81% de los gastos alimentarios. Y para tener una vida normal, sin lujos, se ocupa 3 salarios mínimos en una familia de papá, mamá y 5 hijos. O en una familia, porque la mayor parte de los hogares en Honduras son solamente de una mamá con sus hijos. Porque en Honduras la paternidad irresponsable es terrible. Y para muestra, muchos candidatos que están en este momento para ir a la Corte Suprema de Justicia. Y muchos diputados del Congreso de la República de saco y corbata y cuello blanco. Vamos al siguiente cuadro, el cuadro número 9, la propuesta nuestra contra el desempleo. Porque dicen que nosotros no proponemos. Esto lo puede ver usted en detalle en el programa del desempleo que hicimos. Ok, para el desempleo, reglas claras de inversión. Porque de nada me sirve a mí traer a un empresario local o internacional y cambiarle las reglas. Por ejemplo, con una Corte Suprema de Justicia en la que aparece otro poder del Estado y quita 4 magistrados, que fue lo que pasó en el caso del 12 de diciembre de 2012, cuando el actual presidente de la República era presidente del Congreso. Hay que darle incentivos a la inversión extranjera. Por ejemplo, a un empresario que me va a dar 1.000 empleos, le vendo la energía eléctrica más barata. Otra cosa es la política fiscal. Un mejor manejo de la política fiscal. Actualmente se castiga al empresario con el 1.5% de impuestos sobre las ventas brutas. Eso solo ocurre en Honduras. Y tampoco castigar al pueblo con impuestos groseros, como el 15% de impuestos sobre venta, cuando en Estados Unidos el impuesto más alto es del 9%. Y Estados Unidos es la primera potencia mundial y que tiene el mayor poder adquisitivo. El cuarto punto es la capacitación técnica a las comunidades locales. Enseñar a pescar y no dar el pescado. Yo sé que hay gente que necesita recibir el bono 10.000, pero es preferible que yo le enseñe un trabajo y le instale una empresita de la cual pueda comer toda la vida, a que yo le dé una bolsa solidaria que cuando se le termina se vuelve a morir de hambre. Le puedo dar la bolsa solidaria, pero también le voy a instalar un negocito para que pueda, del punto de vista agrícola o de construcción, protegerse y poder tener ingresos. Es importante en el occidente, por ejemplo, desarrollar escuelas que enseñen cómo cultivar el café, la pimienta, el junco, las artesanías. En Olancho, cómo desarrollar técnicas agrícolas y ganaderas. En el sur, cómo desarrollar y poder trabajar en las camaroneras y en las meloneras. En el norte, poner escuelas para poder trabajar la maquila, el turismo, etc. De esta manera, que se conviertan estos rubros que acabo de mencionar en fuentes masivas de empleo con personal altamente capacitado. También recomiendo un incentivo a los productores nacionales de manera que sea atractivo producir y comercializar en Honduras, permitiendo abaratar los precios y evitar que muchos artículos se tengan que traer de otros países, entre ellos los granos y otros productos de la canasta básica. Cuando hablo de despolitización de los programas sociales en el punto 6, es dar soluciones
que ya mencioné anteriormente, no solamente a la gente del partido de gobierno. Soluciones a largo plazo en el tema del agua, construyendo represas, pozos, incluso aeropuerto en Tegucigalpa. Tegucigalpa no se debe quedar sin aeropuerto. Además, protección de los bosques y fuentes de agua, para que no haya desgracias como en los últimos años producto de la deforestación, y ponerle penas severas a los destructores. Bien, ya les presenté, creo que tenemos otro cuadro que quería en este momento presentarles, que es el cuadro sobre el nuevo presupuesto que se va a discutir en este año. Me gustaría poner ese cuadro número 14 sobre el nuevo presupuesto que se va a discutir y que se va a aprobar a matacaballo. Algunas ideas de los problemas que tiene el presupuesto, que ha sido incrementado de 185.000 millones, que es el presupuesto de este año, a 204.000 millones, o sea, se está incrementando en casi 20.000 millones. Sí, con el ahorro en el combustible, señor presidente, por favor, solo con el ahorro en el combustible usted podría quedarse con el presupuesto actual, siempre y cuando no traslade. Al no trasladar ese impuesto del combustible, usted puede evitar que el presupuesto crezca lo que quieren que crezca. Primero, deben entregar un borrador del presupuesto a las bancadas para que lo analicen durante 7 días, para que se analicen los elementos que se quiere cambiar. Segundo, la discusión debe ser en 3 debates, porque lo que piensa el partido de gobierno es dispensar debates y aprobarlo a matacaballo. Tercero, no emitir bonos de deuda interna, porque esa deuda interna de alto interés es como lo que te pasa a ti cuando te clavan con la tarjeta de crédito. Así que no aceptamos en el presupuesto bonos de deuda interna. No deben existir más fideicomisos en el sistema bancario, ni que la captación de los recursos de los mismos sea de forma directa, con adelantos en función de la proyección de capacitación futura. Además, no debe autorizarse el aumento del techo de endeudamiento. Actualmente, la deuda de Honduras es un 45% del Producto Interno Bruto, pero en el nuevo presupuesto sube a 52%. Eso no le conviene a Honduras, porque recuerda que las deudas que se incurren hoy con este nuevo presupuesto las pagará el pueblo. Aumentos. Fíjense ustedes los aumentos que están poniendo. En materiales y suministros no detallados está incrementándose el 73%. En seguridad, con respecto al 2015, el presupuesto de 2016 tiene un 58% de incremento, más la tasa de seguridad, que es, nadie puede saber más que el presidente en qué se usa, y ya está endeudada en 2.000 billones de lempiras. El presupuesto de defensa se incrementa en ese presupuesto que van a aprobar este miércoles en un 25%. En cambio, tu salud, pueblo hondureño, apenas tiene un incremento del 11%. Y la educación solamente tiene un incremento del 9%. Estamos apostándole a un país analfabeta, mal alimentado y totalmente militarizado. No estoy de acuerdo con eso. Ojalá que quede claro. ¿Qué otro cuadro tenemos por ahí que no les había presentado cuando estamos en la recta final? Bueno, también les quiero adelantar algo. Le propuse, en nombre del PAC, a la Unión Europea, que si no se puede pasar con las reformas estructurales que necesita la ley electoral, sea creado un organismo o un grupo conformado por todos los partidos políticos para poder tener una seguridad en las elecciones en lo que llamamos el GSPE. ¿Qué es el GSPE? Es un grupo supervisor del proceso electoral donde se pueda resolver los problemas que actualmente da el hecho de no tener una ley electoral buena. ¿Se acabó el tiempo? Parece que ya se terminó el tiempo. Bueno, tenía muchas cosas, se me quedan en el tintero, desgraciadamente, pero yo creo que los próximos domingos van a quedar claras muchas cosas con los resúmenes que vamos a hacer, especialmente ahora que este programa está
en el primer lugar de la teleaudiencia. Sigue la planilla fantasma de decenas de millones de lempiras mensuales en la INSEP, antes conocida como Soptravi. Honduras sigue con el mayor nivel de pobreza de Latinoamérica, con un 60%. 6 de cada 10 personas en Honduras son pobres. Ese es el... bueno, este cuadro es el de la confianza en tribunales electorales, por lo cual nosotros pedimos cambios a la ONU y a la Unión Europea. Mire, de los tribunales electorales, el de Honduras se llama Supremo, solo tiene un 22% de confiabilidad. El de Nicaragua un 33%, el de Argentina 39%, y ahí llega usted hasta Uruguay, que según Latino Barómetro, Uruguay tiene una confianza del 73%. ¿Cómo podemos ir a elecciones, los candidatos que queremos el bien de Honduras, si nuestro tribunal electoral no tiene ninguna confiabilidad internacionalmente? Es algo que no sirve y que tiene que ser cambiado. La otra cosa. Señores, en el RAP les están robando. En el RAP el gobierno lo que está haciendo es poner un papel y agarrarse centenares de millones de lempiras que hemos aportado, sobre todo tú que eres pobre. Ponen un papel, utilizan el efectivo y después no responden por el papel. Eso, en el RAP el gobierno está reemplazando pisto en efectivo que se agarra y deja papeles. ¿Qué son los papeles? Son los bonos. Bueno, llegó el momento de despedirnos por hoy. Todos estos programas los puedes encontrar en YouTube, en el canal del Partido Anticorrupción de Honduras. Los invito a que celebremos este mes de la Navidad en hermandad, que comprendamos que sin la ayuda de los organismos internacionales, con el sistema actual, es imposible sacar a todos los ladrones que nos mantienen, especialmente a ti, en la pobreza. Disfruta con tu familia, aprende a querer más a tu familia, a tus hermanos, a tus padres. Honduras necesita más que nunca la ayuda de Dios. Unámonos, podemos sacar al país. Con tu apoyo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos unidos, vamos a sacar a Honduras del hoyo en el que se encuentra. Que Dios bendiga al pueblo hondureño. Los espero a partir del próximo domingo, en 4 domingos, donde se resumirá la propuesta de estos 14 primeros programas de la primera etapa de Salvador a las 7. Muchas gracias, buenas noches.